seguimos aquí en el marco del encuentro Esteros, dentro de la Feria del Libro, de la que estamos participando. Y este es un momento muy especial para mí, porque voy a presentar a dos grandes amigos que nos están acompañando de Italia y de Nueva York, aunque bueno, en realidad una de ellas es dominicana, pero vive hace mucho tiempo en Nueva York. Ellos son los integrantes del libro número 5 de la colección Flor del Espinillo, que se puede bajar ya desde estos días, digamos, de forma gratuita. Son libros digitales desde la web de la Municipalidad de Curuzú y también desde la web de la Fundación Esteros, que es esteros.org. Así que los invitamos a que bajen estos libros y como para empezar vamos a darles una pequeña bienvenida a cada uno y la posibilidad de que ellos también saluden a la audiencia. Buen día, querida Irene, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina. Buenos días, Virginia. Buenos días, Emilio. Mucho gusto. Gracias por esta invitación. Estoy contentísima. Y además que anoche estaba pensando, me quedé pensando en el nombre de la colección y me encanta. Me imagino que a Emilio también me encanta ese nombre, Flor del Espinillo. Fascinante. Gracias por la invitación. Muy agradecida. Súper. Irene, cuéntame una cosa. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿hace cuánto tiempo estás en Nueva York? Y en todo caso que me cuentes qué significa para los poetas de habla hispana vivir en una ciudad como Nueva York, y cuál crees que es la responsabilidad por parte de ustedes para compartir no solo nuestra lengua, sino la literatura, la producción que se hace desde esos poetas hispanos que viven en Nueva York. Oh, me hiciste 3 preguntas en una. Okay. Bueno, se me pueden olvidar. Yo vine a los Estados Unidos en febrero de 1992. O sea, yo tengo 28 años viviendo acá. Al llegar, creo que ya te lo comenté antes, vine embarazada y con 2 niños pequeños, 1 año y 2. O sea que fue un cambio total. Yo nunca había salido de mi país. Entonces, la primera vez que me montaba en un avión y llegar a un país donde no sabes el idioma y llegar con 2 niños pequeños y una niña en la panza, entonces muy significativo y preocupante a la vez, porque cuando llegué a los Estados Unidos solamente sabía el inglés básico, cómo estás, bien, y tú, y palabras así sueltas. Entonces fue un reto. O sea, todavía hasta el día de hoy, después de 28 años, me ves ahí luchando para integrarme, porque no es lo mismo llegar a los 8 años o a los 14 años que llegar a los 29 años, cuando ya tú vienes formada. Es mucho más difícil y también tiene mucho que ver también con la timidez, con tu tenacidad de atreverte a no tener miedo porque tienes el acento. Pero bueno, ya yo creo que eso lo he dejado mucho atrás, hace 2 años, cuando cumplí mis 55 años. Entonces, cuando llegué aquí, bueno, ya yo llegué a los Estados Unidos con un libro publicado y después me integré a una tertulia que se originó en 1994 y eso fue súper importante para mí y creo que para todas las poetas dominicanas que vivíamos, que recién llegamos a los Estados Unidos, porque teníamos que buscar la manera de cómo unirnos y eso surgió a través de una idea de la poeta dominicana también, Marianela Medrano, que es una conversación con la doctora Daisy Coco de Filipis, una gestora cultural, ahora presidente de una universidad de Hostos Community College en este momento, pues le habló a ella para ver cómo podíamos unificarnos, cómo podíamos integrarnos y poder compartir nuestro trabajo. Y bueno, esa tertulia fue buenísima porque nos mantuvimos ahí más o menos como 10 años y de esa tertulia salió, por ejemplo, mi segundo libro, El Incansable Juego. O sea, quiero decir con esto que todos esos poemas que están integrados en ese libro nacieron aquí en los Estados Unidos.
nacieron aquí. Esa es mi experiencia de inmigrante. Mi experiencia de inmigrante. ¿Qué tenemos que hacer? Yo solamente una palabra en inglés aparece en mi primer libro, era porque me gustaba más decir bathroom que cuarto de baño. Entonces, pero, o sea, cuando esas emociones, uy, estoy poniendo una palabra en otro idioma, ya no es lo mismo cuando estás aquí en el país, que tienes que bregar todo eso. Entonces, para nosotros, los hispanos, estar bregando en un país donde la primera lengua es el inglés, es un reto, a pesar de que ya el español es el segundo idioma en los Estados Unidos. O sea, hemos ido logrando tenemos mucha fuerza, y creo que hay muchos grupos, que están haciendo todo lo mejor para que nuestra lengua se mantenga, pero también mantenernos abiertos a la posibilidad de que también se conozca nuestra literatura en inglés para llegar, desde luego, a la otra masa. Fantástico, Irene. Y es interesante que también estemos con un hispanista y con el traductor al italiano de muchos poetas de habla hispana. Entonces, ¿cuál es tu visión, Emilio, de la impronta que puede tener la lengua española dentro de los italianos o de la producción? ¿Cómo es esa conjunción de los poetas de Italia con los de América Latina? Bueno, la poesía italiana se conoce muy poco en América Latina. Generalmente se conocen solo los clásicos. Yo he traducido varios poetas italianos al español. Últimamente salieron en la revista online Altazor de Chile algunas traducciones de Sandro Penna, de Umberto Sava, de Ungaretti, de los grandes del siglo XX. Pero de los poetas vivos, de los últimos, se conoce muy poco. Yo publiqué últimamente una antología de poetas italianos en España con la editorial Visor, y donde salen textos de 30 poetas a partir de los que nacieron en la segunda mitad del siglo XX hasta los más recientes. El último, el más joven de todos, es Magrelli, que tiene como 55 años. Son poetas muy buenos. La poesía italiana que se escribe ahora es una poesía muy buena, pero es una lástima porque es muy poco conocida en España como en América Latina. Yo estoy haciendo mucho para la difusión de la poesía italiana en España y en América Latina, y lo mismo, pero para la difusión de la poesía latinoamericana en Italia. Tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Hemos sacado varias antologías de poesía de Latinoamérica, una antología colombiana, una antología ecuatoriana, una antología mexicana y últimamente una poesía de Costa Rica, costarricense. Y también tenemos una colección de poetas de Latinoamérica que se llama Iberoamericana, que llevamos adelante con Lito Rafael, donde va a salir también en breve un libro tuyo, tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. Donde salieron varios. Y además me acordaba que hay una que hicieron, que era el paréntesis que quería hacerte, que hicieron creo que hace como unos 3 o 4 años, que eran como 4 tomos, que yo también había tenido la suerte de participar de esa antología. Había varios amigos y poetas contemporáneos en esa antología que sacó Rafael. Estaba diciendo que salieron varios poetas latinoamericanos, entre los cuales Jaime Sabines, López Velarde, Ramón López Velarde, y Alicia Macero, y poetas vivos de Colombia como el poeta joven Federico, ¿cómo se llama? Federico Díaz Granados. Federico Díaz Granados, y un poco más. Hemos llegado a unos 32 libros
de poetas latinoamericanos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, el editor y yo, para la difusión de la poesía latinoamericana, porque es muy poco conocida y vale la pena, porque creo que se está siguiendo una poesía de alto nivel. Sí, y además en el caso particular de Argentina, bueno, hay una relación innegable e indudable con Italia, ¿no? O sea, nosotros somos básicamente italianos, además de españoles, ¿no? Entonces, que ese lazo, en el caso de Argentina, que también es el caso de Uruguay y de otros países de América del Sur, digamos, que no se pierda ese lazo es fundamental. El proyecto es sacar una antología de cada país de América Latina. Ojalá. Claro. Ya hemos sacado 8 antologías, pero faltan otras. Y el proyecto es ese, de sacar de cada país una antología. Además de esa colección de obras de poetas, de varios poetas. Perfecto. En esta serie de entrevistas, de charlas con autores que hemos estado realizando, tanto Luis Fernando Macías, que también forma parte de la Fundación Esteros, como yo, algunas veces hemos preguntado, yo todavía no lo hice, pero creo que es interesante para las personas que nos están escuchando. En el caso, la pregunta va dirigida a ambos. ¿Cómo es su rutina como autores, ¿no? ¿Cómo mechan el trabajo, la familia con la creación, ¿no? Cuéntanos un poquito tu caso, Irene, por favor. Bueno, en República Dominicana primero yo no trabajaba. Uh-huh. O sea, me pasé todo en la universidad, en la Escuela de Arte Dramático, porque no sé si sabían que yo soy graduada de actriz. Sí, yo pasé 4 años estudiando, entonces no hice mucho teatro en realidad. Hice un poco de teatro callejero y después me mantuve también en el taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no tuve un trabajo, un trabajo con horario. Trabajaba en la casa más bien con los niños. Cuando tuve los niños, al llegar a Nueva York específicamente, ya con 3 niños se hacía un poco difícil, pero yo lo que digo es que cuando se ama lo que se hace, y eso está dentro de mí, ¿sí? La poesía, entonces uno busca el momento de trabajar, de no desconectarse. Pero hay unos pequeños espacios, unos pequeños huecos por la cuestión de la cotidianidad. Entonces, por eso vuelvo hacia atrás para decir lo importante y lo significativo que fue esa tertulia de escritoras dominicanas en los Estados Unidos. Porque ya con 3 niños se hace un poco difícil, y la gente me preguntaba, ¿pero a qué hora escribes? Bueno, pues en realidad yo escribo por las noches y en aquellos tiempos escribía más en la madrugada. El poema El incansable juego es prácticamente la narración de mi cotidianidad para ese entonces. Uno busca la forma. Ahora, ya después de tanto tiempo, pues yo escribo mucho en el tren. Ahora me ha hecho falta, Carolina, Emilio, me ha hecho falta porque con este confinamiento, pues entonces yo sé que se han perdido muchos poemas que no han nacido. Yo tengo muchos poemas que nacieron en el tren, en mi trayecto al trabajo. Discúlpame, de hecho tu gran amigo Carlos Aguasaco, que también forma parte de esta colección, él tiene un libro que se llama Poemas del Metro de Nueva York. Poemas del Metro de Nueva York, sí, porque creo que de una u otra forma la mayoría de los poetas han escrito a Nueva York. Esta vida así acelerada, porque la gente siempre vive diciendo, es que la vida en Nueva York es demasiado rápida. Y entonces yo como que nunca me he puesto mucho de acuerdo porque yo digo, si tenemos que cumplir un horario de trabajo, sea en Argentina, o sea en Italia, o sea en República Dominicana, etcétera, tenemos que cumplir con ese trabajo.
pero aquí yo escucho a mucha gente diciendo, es que aquí es muy rápido la cosa. Yo como que nunca he sentido eso. O sea, tengo que ir a mi trabajo, cumplo con mi horario, hago lo que tengo que hacer y lo hago, pero no me siento así como con ese aceleramiento de que hablan las otras personas, pero ahora mismo escribo a cualquier hora. Escribo a cualquier hora y cuando, porque estoy trabajando desde la casa, ya la semana próxima comenzamos ya en la universidad y ya ahí la cosa cambió un poquito, pero ya no es como lo que yo hacía en el 2000, en la primera década del 2000 y a principios de que llegué a los Estados Unidos. Ahora yo escribo a cualquier hora, leo a cualquier hora. O sea, ya no es una cuestión así, así de una hora específica como lo era antes. Y también tus hijos están más grandes. Y mis hijos ya están más grandes, mis hijos están mucho más grandes, ya no viven conmigo, o sea que yo tengo todo este espacio para mí sola. Y yo me digo, si no hago lo que tengo que hacer, ya no es que el obstáculo, los hijos míos nunca fueron obstáculos. O sea, tuve los niños chiquitos, adolescentes, jóvenes, adultos, y nunca fueron para mí un impedimento para hacer mis cosas. Nunca. Porque yo escucho mucho esas cosas, pero en mi caso, esos chicos veían mis trabajos ahí, todos mis papeles, mis libros encima de la mesa y no tocaban nada de eso. Respetaban todo, han respetado siempre mi espacio. O sea, lo que no hacemos, lo que no se haga en este momento, no se va a hacer. Claro. Sí, en ese sentido yo me siento un poco también como escritora y como mujer identificada con eso. Y es cierto que hay un mito que probablemente tenga mucho de realidad, pero en todo caso creo que tiene que ver más con la personalidad de las propias personas, de las mujeres en este caso, ¿no? De exactamente. Que se relegan. Yo conozco muchas personas como en tu caso, como en el mío, que han hecho un esfuerzo muy grande por la literatura y eso puede convivir perfectamente con la familia, con otros trabajos. Desde luego que sí. Totalmente de acuerdo, sí. Y en tu caso, sí, discúlpame. Quería señalar algo cuando me hiciste la primera pregunta también, te hablaba yo de los grupos, de todos los grupos que hay aquí en Nueva York. Hablo de Nueva York porque es la ciudad donde vivo, pero también hay muchos festivales. Hay muchos festivales en español, pero también esos festivales como el festival del Festival de las Américas que organizamos Carlos Aguasaco, Carlos Velázquez y yo, que tú has asistido 3 veces, creo, maravillosamente. Entonces ahí ese es un festival donde tratamos de incluir diferentes idiomas, donde participan muchos países en diferentes idiomas, pero siempre prevaleciendo el español. Y así como el Festival de las Américas, existen tantos en Nueva York y muchas organizaciones donde se da un empuje a la lengua española. Y quería comentarle algo a Emilio, que me gusta mucho este trabajo que él ha hecho y que está haciendo por divulgar, ¿sí? la poesía latinoamericana, ¿sí? En italiano, ¿sí? O en otro idioma. ¿Por qué? Porque se hace necesario, pienso. Hay muchas personas que tienen como un poquito de miedo a ver su poesía o su trabajo traducido, pero para mí es sumamente importante porque es la manera de llegar a las otras nacionalidades. Y la pregunta es, ¿cómo es que no hemos leído a los escritores franceses, a los rusos, a los poetas de otro idioma? Bueno, con la traducción. Y alabo grandemente la labor que Emilio hace y que hacen los traductores en general, porque me parece muy, muy importante. Sí, yo quiero añadir que además Emilio es una persona sumamente generosa porque él hace su trabajo de corazón realmente, porque en muchos de los casos, incluso la mayoría creo, él no cobra, él lo hace porque esa es su vocación y tiene posibilidad de hacerlo. Sí, Emilio, cuéntanos un poquito cómo es tu rutina como escritor y como traductor.
que la conexión es muy débil aquí. ¿Estabas Bueno. hablando conmigo? Conexión Sí. inestable. Bueno, Sí, te preguntaba si cómo es puedes tu, repetir lo que... sí, cómo es tu rutina como traductor y como poeta. Ah, como poeta y como traductor. Yo generalmente por la noche duermo. Ni escribo ni traduzco. Porque si empiezo a traducir o escribir algo mío, ya me quedo toda la noche sin dormir. Y entonces prefiero dormir y trabajar por la mañana. Por la mañana me levanto muy temprano, a las 7, a las 6:30, a las 7 de la mañana y trabajo. Trabajo mucho por la mañana, hasta las 12, la 1 de la mañana, estoy casi siempre trabajando. Por la tarde, poco. Yo, tú ya lo sabes, vivo en un pequeño pueblo, en un pueblo situado en el sur de Italia, que tiene como 15.000 habitantes, muy pequeño. Es un lugar tranquilo, bastante tranquilo, donde me queda bastante tiempo para trabajar y salir por la noche con mis amigos a dar largos paseos por una avenida que parte en dos el pueblo. La parte este, que se encarama a la montaña, el pueblo está situado en un valle, ¿no? La parte este, que se encarama a la montaña, es el casco medieval, y la parte oeste con edificios más modernos. Esta avenida parte en dos del pueblo y damos largos paseos con los amigos, hablando, claro, de poesía, pero no solo de poesía, de varias cosas. Yo prefiero vivir en este pueblo y odio las grandes ciudades. Las ciudades tan caóticas y donde prefieren desplazarse algunos de mis amigos para no perder los contactos con la gente que cuenta y poder así intercambiar favores, halagar sus egos. No, a mí no me interesa nada. Yo prefiero vivir en este pueblo tranquilamente, trabajar y, como digo siempre, dedico la mayor parte de mi tiempo a la traducción. Y he publicado poco de mis libros de poesía, pero yo siempre digo que nuestro gran poeta Leopardi, poeta romántico muy conocido no solo en Italia, sino también en todo el mundo, publicó un solo libro de poesía, con 35 poemas, y es el poeta más importante de Italia y muy conocido en todo el mundo. No es suficiente publicar muchos libros de poesía. Es importante publicar una poesía que sea, digamos, suficientemente buena. Y cuando mis amigos me dicen, pero ¿usted cuántos libros de poesía ha publicado? Yo digo, no mucho, 3, 4 libros, 4 libros. He publicado algunos en España, otros en América Latina, pero son antologías de poemas ya publicados en Italia. Y digo que publico poesía cuando me canso de traducir. Y lo que ocurre muy raramente, porque mi gran ocupación es la traducción. A mí me gusta traducir y dedico muy poco tiempo a mi poesía. De Siempre hecho, digo que he nacido traductor. Empecé a traducir que tenía 25 años, después de la universidad, con los clásicos españoles, luego con los poetas vivos de España, me cansé con los españoles y empecé a traducir poetas latinoamericanos. Todo eso empezó cuando Marco Antonio Campos me invitó a un festival de poesía en México, Festival de los Poetas del Mundo Latino. Trabé amistad con varios poetas de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de toda América Latina. Y como tú ya sabes, se intercambian libros y empecé a leer poesía latinoamericana. Me gustó mucho. La encontré muy fresca, muy espontánea y me dediqué completamente a la traducción de la poesía latinoamericana. Abandoné a los poetas españoles, ya no me interesa traducir a los poetas de España y estoy prácticamente dedicando toda mi vida,
todo mi tiempo a la producción de poetas de Latinoamérica, pero de los buenos poetas. Bien, bien por nosotros entonces que hayas dejado, los lamento por los españoles, pero bien por nosotros que los hayas dejado, ¿no? Porque, bueno, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que nos compartan 2 poemas, al menos cada uno de esta edición número 5 de la colección Flor del Espinillo. Aprovecho para contarte, Irene, que esta colección se llama Flor del Espinillo. La flor del espinillo es una flor amarilla, muy bonita. El espinillo es como el árbol de la zona de Curuzucuatiá y bueno, también como del litoral del Río de la Plata, ¿no? Es un árbol también presente en Uruguay. Y bueno, entonces parecía como muy acertada usar esta metáfora justamente por un lugar geográfico desde el que se está haciendo esto, ¿no? Así Me que, encanta, me encanta. ¿te Me escuchas? encanta, me encanta. Y oye, quería decirle a Emilio que, que lo bueno de su trabajo, porque tiene 2 pasiones. Yo, así rápidamente podríamos decir que la gran pasión de Emilio Coco es la traducción, pero es la poesía y la traducción. Y además, Claro, es, claro. la poesía y la traducción son las 2 pasiones de Emilio. Y, y, me da pena porque él dice que ha dejado atrás a los españoles, pero también es una gran oportunidad para los latinoamericanos, ¿sí? Para dar a conocer su poesía. Y además vive tiene una constante lectura. O sea, en ese trabajo de traducción va conociendo y va conociendo y como es más importante leer que escribir, ¿sí? Claro. Entonces, estoy muy de acuerdo con él cuando dice que Lombardi solamente publicó un libro, porque lo importante no es la cantidad. Lo Claro. importante no es la cantidad, es hacer lo mejor posible en tu escritura. Sí, ¿Sí? claro. Porque hay Entonces, poetas que temen perder los contactos y entonces escriben 3, 4 libros cada año. Porque, pero para bueno, mí no, yo me puedo quedar años enteros sin escribir un verso, me da igual. sí, siempre he dicho que yo soy una poeta que publica, vamos a suponer, cada 7 o 9 años. Y no me siento mal por eso cuando veo que hay otros que publican 5 al año. No tengo esa capacidad y tampoco me quita el sueño, vamos a decir. Sí, claro. Bueno, Irene, compártenos un poema, así tenemos posibilidad de escucharte. Sí, voy a compartir este poema que yo siempre leo porque se lo escribí a mi mamá, ¿sí? Unas horas, o sea, lo escribí en mi mente mientras manejaba. Mi mamá estaba muriendo y bueno, creo que lo conoces, pero quiero compartirlo con toda la audiencia de Curuzucuatiá y del mundo, ¿sí? Y con Emilio. Um, Aguanta, mamá, aguanta. Aguanta, mamá, aguanta. Los días no serán igual sin ti. El otro día le dije convencida, vete tranquila, mi flor sin nombre, viaja al paraíso en paz, que a tu paso encuentres pequeños ríos frescos, limpios, donde veas piedrecillas de todos los colores, plantas de agua y arcoíris en sus olas, que en tu viaje haya luces permanentes, sonrisas detrás de ti, que cuiden tu falda, tu espalda, tu cabecita que cabía en mis manos. Sin embargo, hoy te pido que aguantes, pensarás que ignoro tu sufrimiento, pero entiende, mamá, solo quiero darte un beso, agarrar tus manos, acariciarte el pelo, darte un piquito como acostumbrábamos, recostarme en tu pecho, imaginarme niña de nuevo. Aguanta, mamá, aguanta, ya casi llego. Muy Qué bello. lindo,
Muchas gracias. Sabes que una de las, al momento de armar esta colección, bueno, en mi trabajo de editora, una de las cosas que intentaba era que las voces de los poetas dialogaran, digamos, por coincidencias estéticas, por algunas características particulares en cada caso. Y la poesía de ustedes dos, considero yo, tiene algo particular, que es que los afectos en general tienen una presencia grande, ¿no? Hay poetas que, bueno, que tienen otros temas, otras inquietudes, otras obsesiones, como se suele decir en la jerga, pero creo que en el caso de ustedes dos los afectos y los momentos, digamos, cruciales de la vida están en la poesía de ambos. Gracias por eso, y Emilio, te escuchamos a ti con un poema. Bueno, voy a leer un poema que pertenece a mi último libro, que se titula Escúchame, Señor. Son unas plegarias de amor que tienen como protagonistas a los seres desprotegidos, a los parias de la sociedad. Y este poema tiene como protagonista una prostituta y está traducido por Marco Antonio Campos. Me gustaría leerlo en italiano, pero voy a leerlo en español. Al final de la calle Agostinone, donde cruza con la costa marina, esperaba paciente canturreando en una silla trípode de plástico y distribuía amor a desbandados y a negros por el módico precio de 5 euros, como estaba escrito en un cartelito que llevaba apuntado sobre el suéter. Trabajaba en un viejo caserío donde dejaba a la fines del sitio una senda invadida de maleza. Pasábamos ahí para cortar la calle hacia la playa y parecía que quisiera saludarnos surgiendo entre un intervalo y otro, con el gorrito blanco y pantalones a media pierna que se abotonaba con estudiada tardanza. Sacudía el colchón y lo ponía al sol antes que lo ocupara un nuevo cliente. Marcada la frente por las arrugas y las mejillas flácidas escondía el peso de los años, embarrándose el rostro de colorete de pestañas falsas en la casta mirada de una niña. Las nuevas construcciones se fueron apropiando de la zona, borrando toda huella de aquella calle de su presencia. Solo ha quedado un trozo de cemento donde van ascendiendo cúmulos de inmundicias y detritos. Y llegamos al mar por una avenida con anchas aceras lineadas de fresnos y cercados de boj. La vi de nuevo esta noche cuando andábamos por la calle que va a grandes hoteles, con el gorrito y con los pantalones azules a media pierna y el paso tambaleante de una ebria. Vivía de la mendicidad. No sé si me reconoció, pero en los ojos brilló la casta sonrisa de una niña a recibir 5 euros en la mano. En tu casa santa, Señor, acéptala. Pues dispensó placer a derelictos ella misma una paria en esta tierra, y dale un lecho mórbido y sábanas de lino donde alcance a reposar su vientre devastado. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. A mí me encanta que ustedes dos puedan sumar sus voces con su propia idiosincrasia, uno desde Italia, pero con un profundo conocimiento de América Latina, no solo por haber traducido las voces de América Latina, sino por haberla viajado, haberla recorrido. De hecho, mi amistad con Emilio surge de haber coincidido en un festival, mi amistad también con Irene surge de esto, y así es como un poco se forja la poesía, ¿no? Así que bueno, como decía antes, celebro que estén los dos, que en el caso de Irene también podamos saborear ese gustito dominicano tan particular, y que a Irene le hace, como yo siempre digo, la sonrisa más linda de toda la poesía latinoamericana.
pero además una gran poeta que también, por supuesto, mistura e incorpora cosas que tienen que ver con la cultura de Nueva York, de los Estados Unidos, del país en el que vive. Así que les agradezco a ambos, me gustaría que se despidan de la gente que nos está escuchando y bueno, fue un gusto compartir este rato con ustedes. Hermoso, gracias Carolina querida, gracias por darme la oportunidad de compartir con Emilio, porque también quiero decir, Emilio, que ese poema que leíste me trajo a mi memoria algo parecido. Y digo, oh, pero caramba, parece que estábamos en contacto, porque eso es lo grandioso de la poesía. Cuando escuchas a un poeta y dices, oye, pero ese poema parece que lo escribí yo, y viceversa, porque tuve esa gran experiencia, tuve esa gran experiencia en México con un poeta de español, que escuchándolo, wow, y entonces él escuchó, no nos conocíamos, y entonces, oye, pero parece que ese poema lo escribí yo. Entonces ese poema se llama Por si alguien llega, y me encantó ese texto, Emilio, de verdad, porque en determinado momento creo que lo que sentimos esta pasión por la poesía, creo que estamos... Bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Sí, entonces coincidimos. Gracias, Carolina, por esta invitación, por darme la oportunidad de compartir con Emilio. Gracias a Virginia, que yo sé que está detrás de las cámaras. Gracias a Curuzú Cuatiá y al Encuentro Esteros. Les deseo mucha alegría, mucha suerte. Todo va a quedar lindísimo. Y bueno, aquí siempre a la orden, Carolina. Un abrazo. Les doy un abrazo. Gracias a los dos. Muy grande. Carolina, muchas gracias por todo y a ver, nos vemos pronto, ¿no? Ojalá. En alguna otra ocasión. Ojalá. Después de este coronavirus, cuando termine todo esto. Bueno, gracias también a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Adiós. Un abrazo muy grande.